3, 2, 1, grabando. Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos, en Spreaker, Spotify, TuneIn Radio, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, por compartirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. Estoy muy contento por los comentarios de ustedes que me han dejado tanto en YouTube como en Twitter como en el grupo en Telegram, así que muchísimas gracias, los estaré siempre leyendo, me gusta y me interesa mucho saber lo que ustedes piensan frente a los temas que desarrollamos aquí en este podcast de opinión. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en @cuadrantealfa en Twitter, como también en el grupo en Telegram. Toda la información está aquí en la descripción de este episodio podcast y ya saben, visiten cuadrantealfa.com, que es nuestra página oficial. Bueno, ya hoy miércoles han pasado, varias cosas, pero quiero centrarme en algo que es preocupante, ¿no? Algo que había pasado antes, pero que es la primera vez que sucede en este gobierno, por lo que tiene unas implicaciones especiales importantes que merecen ser discutidas y analizadas. Resulta que se filtra un video de unas personas armadas, ¿cierto?, sometiendo a la población civil. Y se empezó a especular que estas personas hacen parte más bien del ejército de Colombia, o sea, son de las fuerzas militares, fuerza pública, disfrazados de disidentes de las FARC. Esto, lamentablemente, no es la primera vez que sucede en la historia del país, en la historia de Colombia. Es de común conocimiento que muchas veces se adelantaban falsos atentados, falsos combates, falsas tomas guerrilleras para que llegara la prensa ahí, para que se generara la indignación correspondiente del momento, para que se generara esa rabia y esa sed de venganza que le gusta tanto al colombiano promedio y para que se le pidiera al mandatario de turno mano firme, que se ponga los pantalones, que no hayan acercamientos de paz y que más bien se busque, se le combata y se bombardee a ese grupo guerrillero como tal. Ataques de falsa bandera, equiparables también a los falsos positivos, que fue algo incluso mucho más macabro, que era que cogían los militares a ciudadanos del común, muchachos del común, que según Uribe no estaban recogiendo café, se los llevaban, los torturaban, los mataban, los disfrazaban como guerrilleros, les colocaban las botas al revés y les tomaban fotos para decir que habían dado de baja, que habían combatido a un grupo guerrillero, a un frente de las FARC y así entrar a cobrar las comisiones, los bonos, los premios que el Ejército Nacional, la comandancia del Ejército Nacional y el mismo presidente Uribe le ofrecía a esos militares, a esos milicos, con tal de dar muestras de resultado. Eso sí, ganándose la primera plana en El Tiempo, las noticias importantes en RCN y en otros medios de comunicación. Esa era entonces la seguridad democrática de Uribe, en donde, y sencillamente, el militar, el soldado, esa persona que porta las armas del Estado, que porta el uniforme, le quedaba más fácil suplantar, simular, engañar a la gente, a la comunidad nacional, a la opinión nacional, diciéndoles que estaban combatiendo a la guerrilla, que estaban combatiendo a las fuerzas narcoterroristas de las FARC y lo que estaban haciendo era o someter a la población civil, tomarse un pueblo y decir que era la guerrilla o por el otro lado desaparecer jóvenes y hacerlos pasar como falsos positivos. Que esto esté sucediendo, siga sucediendo, lleva a pensar muchas cosas. La primera y es ¿de dónde vino la orden? Si Petro es el hoy presidente de Colombia, si Petro como tal es el comandante supremo de las fuerzas militares, de la fuerza pública de Colombia, ¿por qué siguen sucediendo estas cosas?
¿Petro dio la orden? Muy seguramente no. De hecho, fue el primero que salió a rechazar este tipo de actuaciones, vinculándolas, señalándolas, acercándolas a la actividad del paramilitarismo. Y lo dijo Petro en un trino que publicó hoy miércoles 13 de agosto. Aquí se los voy a leer para que lo tengan ahí presente. Lo escribió hoy, 13 de agosto, como se los dije, a las 3:30 de la tarde en su cuenta @PetroGustavo. Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación en estos hechos. O sea, aquí tenemos una primera reacción inmediata, contundente, del presidente de la República rechazando, entonces, esas prácticas que él vincula al paramilitarismo. Entonces la orden no vino del comandante supremo. Si esto no vino del comandante supremo, como el mismo Petro lo establece, ¿cierto? Siendo él el comandante, entonces hay que decir que esto se trata de una insubordinación. Esto se trata que un grupo de militares, que son portadores hoy del uniforme del ejército colombiano, los héroes de la patria, como dicen los uribistas, portando armas del Estado, decidieron a cuenta propia ir a someter a la población civil. O sea, agentes del Estado, de forma propia, deciden entonces tomar a la gente, a la ciudadanía, a través de esas armas que le otorgó el Estado para defender a esa misma ciudadanía. Esto es un caso de insubordinación. Y esto se tiene que esclarecer en todas las instancias. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se empezó a dar ese concierto para delinquir? ¿Cómo fue que se empezó a generar esa idea y a razón de qué un grupo de militares van y someten a la población civil? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál era la finalidad? Muy seguramente, y por lo que se ve, ya que ellos se querían hacer pasar por guerrilleros, por disidentes de las FARC, es torpedear el tema del proceso de paz. ¿De dónde vienen entonces los ataques del proceso de paz, al proceso de paz? Pues de cierto sector que hoy se declara en oposición, muchos de ellos con vínculos cercanos con comandantes o excomandantes, generales en retiro, de los que eran antes comandantes de las fuerzas militares, ¿no? Patria, honor, lealtad. Personas que no reconocen al hoy presidente Gustavo Petro, personas que no reconocen el resultado de las elecciones del 2022, personas que sencillamente dicen que les da dolor de patria que se busque una salida negociada al conflicto interno colombiano, una salida negociada con mediaciones, con soluciones al conflicto, sin tener que ir a disparar armas, sin tener que ir a matar el otro, sino más bien que se busque como una alternativa al conflicto el tener una paz negociada. Militares que incluso renunciaron días antes de la posesión de Petro como presidente para no tener que jurarle a él lealtad, para no tener que rendirle honores. Esto es más que claro que se trata de una insubordinación. Pero ¿quién es la fraguar? ¿Quién es la determinar? Escuchemos entonces lo que dijo el general Helder Giraldo de las fuerzas militares en un comunicado de prensa que rindió a través de los canales institucionales. Todo es materia en ese momento de investigación y desde anoche que se conocieron estos presuntos hechos de participación de integrantes del Ejército Nacional orgánicos del Batallón Junín, de la 11ª Brigada adscrita a la 7ª División, inmediatamente se ordenó a la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares enviar una comisión en el más alto nivel para confirmar o desvirtuar esta situación. Asimismo, se le ordenó al comandante del Ejército Nacional, en cumplimiento de sus funciones, desplazarse al lugar de los hechos, también para coadyuvar a la aclaración de estos hechos.
Asimismo, se puso en conocimiento de la autoridad competente, como lo es la Fiscalía General de la Nación, quien también en cumplimiento de sus funciones están verificando estos hechos para precisar si hubo o no participación directa de integrantes del Ejército Nacional. La Inspección General del Comando es la instancia de más alto nivel, responsable de verificar este tipo de hechos que nos puedan a nosotros determinar la responsabilidad de miembros de la institución para tomar las acciones en consecuencia de los hechos relacionados en materia de investigación. Vemos aquí cómo desde el alto mando militar, aparte del presidente, vienen a rechazar lo que aparece en ese video de posibles miembros, presuntos miembros, personas del ejército haciéndose pasar por guerrilleros disidentes, sometiendo a la población civil, ¿no? Lo hablábamos esta mañana en el grupo en Telegram y lo dice aquí el general que habla, que escucharon hace un momento en el comunicado de prensa que él hizo, y lo hablábamos con @Daskiet en el grupo en Telegram, sobre el por qué se utiliza el tema del presunto. ¿Por qué? Porque estos hechos tienen que ser corroborados a través de la justicia y se tiene que establecer vía judicial, vía procesal, la veracidad de estos hechos y si ocurre o no, si atañe o no, que esto que sucedió obedece directamente a miembros activos del Ejército Nacional que se hicieron pasar por guerrilleros para someter a la población civil. Nosotros tenemos solo una información. Lo que yo vi es lo mismo que ustedes vieron. Un video que empezó a circular en redes, que la misma prensa empezó a replicar, que mucha gente empezó a compartir, a opinar, a hablar al respecto, y en donde sale un general de las fuerzas militares dando una rueda de prensa y en donde sale un mismo presidente rechazando esos hechos. Pero no hay una verdad absoluta al respecto. Necesitamos que suceda una investigación que el mismo Petro menciona y dice que se va a llevar por parte de las fuerzas militares, pero también por parte de la misma gente del gobierno nacional. ¿A qué va con esto? Que muy seguramente no van a querer que inicialmente ingrese Fiscalía o CTI, sino que sea una investigación interna, adelantada, delegada por el ministro hoy de Defensa, Iván Velázquez. No sé qué otra gente de la presidencia entre a revisar qué fue lo que pasó, pero lo importante es que esto sea llevado a la justicia, y no tanto a la justicia penal militar. Esto tiene que ser llevado a la justicia ordinaria, a un juez penal ordinario, a la justicia que nos compete a todos nosotros como ciudadanos. Pero para ello toca que entre la Fiscalía. Entonces, ¿cómo van a hacer ese tema la investigación? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? De a partir de hoy, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses tendrán que pasar para que nos den una información que sea oficial, que sea lo más pegado a la realidad y que sea considerado como prueba suficiente para que si esto se lleva a un juez se esclarezca a través de un proceso penal ordinario que efectivamente estas personas sí eran militares activos que se hicieron pasar por guerrilleros para someter a la población civil? Esto es muy complejo, esto es una situación preocupante. Esto quiere decir que se ha roto una cadena de mando, que hay ruedas sueltas dentro de la fuerza pública. Las famosas manzanas podridas que hablaba Duque y otras cosas más cuando sucedían hechos lamentables en donde miembros de la fuerza pública atentaban y asesinaban a la población civil, muchas veces en casos de protesta, pero también en casos completamente repudiables, como el haber violado, accedido carnalmente y asesinado a una menor de edad o a una indígena y otros casos más tristes que han sucedido a lo largo de la historia. Esto no se trata de manzanas podridas, esto se trata de un comportamiento que se puede considerar incluso sistemático de ciertos miembros del ejército en donde sus lealtades no están en defender la democracia, no están en defender la soberanía, no está en defendernos a nosotros mismos, sino que lo que buscan es combatirnos a nosotros mismos, combatir los verdaderos valores democráticos, los verdaderos valores del Estado colombiano, de lo que conlleva ser el Estado colombiano, para obtener algún beneficio económico y o más poder
dentro del círculo de poder que ellos manejan. Hay militares en retiro ejerciendo política, ejerciendo oposición, ejerciendo activismo político en favor de la oposición. Ellos anhelan, añoran tener a alguien como Uribe de nuevo en el poder. Porque Uribe sí les daba rienda suelta y Uribe mismo salía a decir que él dio la orden y que combatieron y que se pusieron los pantalones y que mano firme y que la juga y otras cosas más. Desconociendo tratados internacionales, desconociendo derechos fundamentales, desconociendo el bloque de constitucionalidad, desconociendo y sencillamente ignorando, pasándose por alto, los derechos humanos. A esta gente les incomoda que uno les hable de derechos humanos. Ellos solo piensan en matar, en disparar y ya, en ordenar tierra arrasada, en bombardear, en combatir máquinas de guerra, en perpetrar ataques y decir que ajúa y que así se hace patria y que hay que defender la democracia, maestro, y otras cosas más. Actúan como lo que son, la fuerza bruta. Este grupo de milicos van más allá de sus atribuciones legales y constitucionales. Este grupo de milicos lo que quieren es instaurar un régimen propio que sea cercano a lo que tuvieron en 20 años de uribismo. Llega Uribe en el 2002, Uribe 1, Uribe 2, llegó Santos porque era el que dijo Uribe, llegó después Duque. 20 años de uribismo en donde las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, gozaba y presumía tener el más alto grado de inversión estatal, de presupuesto del erario, de dineros de recursos públicos que les ingresaba año tras año, en donde los resultados que daban eran pocos, eran pobres, o en muchos de ellos eran falsos, inventados. Falsos positivos, falsas tomas guerrilleras, falsos combates, falsas desmovilizaciones, ¿no? Miren el tema del excomisionado de paz de Uribe, ¿no? Lo que pasó con un supuesto frente de las FARC que se desmovilizó y entregó armas de juguete, ¿cierto? Todo para venir a cobrar comisiones, bonos, premios, para ganar poder, para ganar dinero, mientras engañaban a la opinión pública. O mientras cogían aparte esa opinión pública y la declaraban objetivo militar. Uribe decía que tales y tales periodistas eran idiotas útiles de las FARC, que eran idiotas útiles del comunismo, y en donde incluso a esos idiotas útiles, como así los bautizaba Uribe, los terminaban atentando. Pasó en el gobierno Uribe. Pero de eso sí no se acuerda cierto sector de la prensa. Ellos están más preocupados que la ministra de Agricultura le pregunta a Luis Carlos Vélez que quién es él y por qué está estigmatizando a los grupos campesinos que quieren salir a marchar. Eso sí es lo grave. Pero que Uribe le haya puesto la cruz a más de un periodista que se haya tenido que exiliar, eso sí no es lo grave. Ahí sí no hay solidaridad de género ni nada de esas cosas. Antes, estos periodistas, FM, RCN, Vicky, Semana y demás, añoran, anhelan, al igual que estos grupos de militares que están hoy en retiro, los famosos ajúas, ¿no? Añoran, anhelan volver a tener a alguien del corte de Uribe, alguien que les dé rienda suelta a esos que son ellos unos perros rabiosos que quieren estar sin cadenas, atacando a diestra y siniestra, porque es que así es que se hace patria, y es que ellos son los verdaderos héroes. En el grupo en Telegram hemos hablado mucho al respecto, no en las últimas horas, sino a lo largo de los meses y de los años que ha existido este grupo en Telegram. Este grupo siempre ya tiene sus buenos años. Y hemos siempre concluido que el uribismo defiende mucho la postura del soldado, defiende mucho la postura y la necesidad de unas fuerzas militares, de una fuerza pública activa, beligerante, lista a combatir, ¿cierto? Que la moral de la tropa tiene que estar al alza,
que les preocupa que esa moral de la tropa se desanime, que es que ese soldado tiene que salir a combatir y que tiene que existir la seguridad por parte del presidente de turno para que defienda ante el Congreso y ante los jueces a la fuerza pública en su labor de defender la democracia, que esto se traduce en otra cosa que es, sencillamente esto es que salga un presidente y un ministro de defensa a defender lo que hagan los militares, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Molano, diciendo, no es que son máquinas de guerra, no me pregunta a mí si son menores de edad, son máquinas de guerra, es que esto hay que bombardear, hay que dinamitarlos, hay que darles duro, ¿cierto? Desconociendo tratados internacionales, derechos humanos, todas estas cosas, ¿no? El uribismo alienta todo el tiempo, alienta que exista una actitud agresiva, ofensiva por parte del Ejército Nacional, como si estuviéramos inmersos en una guerra, como si estuviéramos todo el tiempo bajo asedio, bajo ataque, como si estuviéramos todo el tiempo en medio de una guerra cruenta, cruel, que exige que el soldado sea lo más sanguinario posible porque es que no hay de otra para poder sobrellevar esta situación bélica en la que estamos. Y cuando uno les dice es que estamos en un conflicto interno colombiano, se despelucan, se exacerban, empiezan a decir que eso es mentira, que es que uno es amigo del comunismo, que es que uno es aliado de todas esas cosas, porque ellos ven guerra en todo lado. Ellos dicen que están en una guerra contra el narcotráfico, y esa guerra se perdió hace mucho. Una guerra contra el comunismo. ¿Cuál es esa guerra contra el comunismo? Es que una guerra contra el socialismo, contra los ideales de Chávez, del socialismo, es que Uribe ha sido el muro de contención. Uribe ya está perdiendo poder. Uribe hoy no tiene poder. Le queda poco. Ese viejo está teniendo que recorrerse otra vez las calles del país haciendo campaña por los candidatos del Centro Democrático, en donde, y le preocupa mucho lo que diga una pancarta en Medellín, y sale al Everestado a confesar algo que todo el mundo ya sabía, que él dio la orden. En la FM lo han dicho, ellos están desesperados. El mismo Luis Carlos lo dice, están desesperados. No saben a quién poner como presidente para el 2026. Y fue algo que compartimos ayer martes en el grupo en Telegram sobre cómo Luis Carlos, Darcy y el resto de gente de la FM discutían y hablaban sobre quién tiene que ser el próximo presidente en una era post-Petro para ellos. Pero entonces decían, no, pero es que ¿quién nos queda? Es que no hay nadie, tal cosa. Entonces por ahí vi Juan Lozano y el otro Quijano y decía, no, pues toca a alguien que sea de la prensa. A lo cual el tonto de Santiago ahí en la FM vino a decir que no, pues que sea Vicky Dávila. Vicky Dávila, presidenta de Colombia. Vicky Dávila ya es presidenciable para la mesa de la FM y ese audio lo compartimos en el grupo en Telegram. Si usted lo quiere escuchar, busque aquí en la descripción de este episodio podcast el grupo en Telegram del Cuadrante Alfa y ahí pueden acceder y ahí les compartimos el video porque es una intervención larga en donde debaten sobre quién tiene que ser el próximo presidente de Colombia, que tiene que ser alguien de derecha, ojalá un outsider tipo Milei, ojalá un outsider mucho más radical y efectivo, mejor candidato que lo que pudo haber sido Rodolfo, ojalá alguien que despierte pasiones, y ese alguien tiene que salir, según ellos, de la prensa, de los medios de comunicación, que son los que tienen más vitrina a la hora de mover esas pasiones para que la gente salga berraca a votar. Entonces por eso postulaban ahí a Vicky Dávila. O sea, así estarán ellos de desesperados, por un lado, a nivel mediático, a nivel de oposición, ¿cierto? A nivel de punta de lanza de la oposición, que están hablando, están lanzando monedas postulando a una Vicky Dávila. Y por el otro lado, los que eran militares en ejercicio están desesperados, no quieren que haya paz y se está fraguando casos en donde vemos gente que al parecer son miembros activos del ejército sometiendo a la población civil. Les ha dolido haber perdido el poder. Les ha dolido que Uribe no haya puesto presidente en el 2022. Les ha dolido que sea este otro gobierno, que no es efectivo, que le falta, mejor dicho, y yo he sido muy crítico de Petro, y soy muy crítico de este gobierno, porque uno apoyó a este gobierno en su momento, en las elecciones, porque yo personalmente no quería que quedara alguien como Rodolfo,
pero tampoco quería que quedara alguien como Fico. Ya suficiente con Duque. Y que para el 2026 llegue otra persona que pueda ser capaz, que pueda ser suficiente, que pueda hacer algo diferente a lo que hemos tenido 20 años para atrás, pues depende del éxito de este gobierno. Y yo asumo y creo, por lo que leo de ustedes, por la clase de personas que escuchan este programa, que ustedes también quieren lo mismo. Que el uribismo no vuelva a recuperar el poder. Que el uribismo no tenga otra vez otro presidente, otro que dijo Uribe en las presidenciales del 2026. Pero que todo esto también depende mucho del éxito o del fracaso que pueda hacer este gobierno actual. El problema es que ha pasado más de un año. Y algunas cosas no han sido buenas, lamentablemente, otras sí, y otras sencillamente no las comunican y nada de esas cosas. Para más precisión, escúchense el programa que hice el viernes pasado sobre Petro y la prensa tradicional. Ahí hablo más al respecto sobre el tema de las faltas, una vez más, de las comunicaciones del gobierno y su pelea con la prensa y lo que pueden hacer con RTBC, que hoy goza de un mayor y un mejor presupuesto como tal. Me gustaría mucho poder leer y conocer sus opiniones. ¿Qué opinan de esto? ¿Es o no una insubordinación? ¿Quién dio la orden internamente? ¿Quiénes están desconociendo que Petro es el presidente de Colombia? Por lo tanto, es el jefe, el comandante supremo de la fuerza pública en el país, así lo establece la Constitución. Están rompiendo la cadena de mando, presidente, ministro de Defensa, generales y de ahí para abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos estos videos en donde al parecer sale gente de la fuerza pública, de las fuerzas militares, disfrazados de guerrilleros sometiendo a la población civil. ¿Es esto una nueva oleada del paramilitarismo? ¿Qué esperar de los ajúas y de los militares y generales en retiro que hoy están haciendo oposición activa a este gobierno? Que se salieron incluso del ejército para no tener que rendirle honores al hoy presidente. ¿Qué opinan ustedes del papel que está desempeñando el Centro Democrático, quien tuvo el poder por 20 años y que hoy no lo tiene? ¿Y qué opinan ustedes del papel de la prensa? ¿Por qué? Porque hoy sí Vicky Dávila, hoy sí Luis Carlos, hoy sí Gabrielito de las Casas, hoy sí el resto de la prensa están indignadísimos con que militares se hayan disfrazado guerrilleros para someter a población civil. Pero los falsos positivos no dicen nada. De los ataques del ejército en esos 20 gloriosos años de seguridad democrática, de mano firme y corazón grande, de ajúa, ahí sí no dijeron nada. Ahí sí no levantaron la voz, ahí sí no se indignaron, ahí sí no lo registraron, de eso sí no hablaron y no dijeron nada. ¿Qué opinan ustedes entonces al respecto? Me gustaría mucho leer sus comentarios, sus opiniones. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen resto de semana. Nos estaremos escuchando el día viernes.